Mis padres siempre, en muchas ocasiones, me contaban una historia, y era que cuando, no sé si yo había llegado a nacer, o si solamente estaba mi hermana de pequeña, mi padre pues regentaba, digamos que dirigía el negocio de su tío, que era un taller, no es muy importante. El caso es que él pues dirigía el taller. ¿Cuál era el problema? El problema es que había trabajadores y primero había que pagar a los trabajadores. Quizá otros habrían pensado, bueno, pues primero cobro yo y después lo que sobra, pues ya veremos a ver si podemos pagar a los demás. Sin embargo, él hacía lo contrario. Primero pagaba a los trabajadores y si sobraba parte de la economía, pues él la recibía. Y había meses donde pues no había, el negocio no había ido muy bien y entonces no podía llegar casi nada a casa. Y mi madre cuenta que en casa tenían como un bote, un tarro, algo, en el cual pues iban guardando un poco el dinero que iba llegando. Y de ahí se iba sacando para hacer lo que son las compras, la comida y las cosas necesarias. Y a veces llegaba el día en el que tomaban del tarro y sacaban el último billete. Sacaban las últimas 2.000 pesetas. Y no había más dinero. Sin embargo, cuando iban al día siguiente, volvía a haber más billetes. Los tomaban, compraban lo que necesitaban y cuando volvía a hacer falta, volvían a ir al tarro y encontraban otra vez más billetes. Dios cuando quiere obrar, Dios obra. Y cuando lo quiere hacer de una forma maravillosa, lo hace. Y también ellos contaban como en algunos momentos y circunstancias, pues justo en momentos de dificultad llegaba una persona, pues he sentido de parte de Dios traeros esto. Y les traía una ayuda. Otra vez otra persona, una pequeñita ofrenda. ¿Por qué ocurre esto, no? Porque Dios provee de formas en las que jamás nosotros podemos llegar a entender. Y Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Dios conoce el dinero que hay en el tarro, conoce las necesidades de una familia y comprende todo esto. Hablábamos que tenemos un Dios personal, un Dios sensible y conocedor de nuestros problemas y nuestras necesidades, y Él provee. No proveyó con billetes, no sé cuál era el billete de pesetas más grande que había. 10.000 pesetas el más grande. Tiene que ver aquí el rumano a darnos lecciones de pesetas. 10.000 pesetas. No había un fajo de billetes de 10.000 pesetas enroscado con una goma. Ahora mira, Dios lo que nos ha dado. No, había un poquito, lo que era necesario y justo para vivir. No sé si alguna vez lo han contado ellos, pero son sus testimonios, pero bueno, yo me lo adjudico aquí también. Cuando en el capítulo 6 de Juan, los discípulos, los que iban a escuchar, pudieron tener la experiencia de ver cómo con Jesús se multiplicaban los panes y los peces, tenía que ser una sensación, entiendo que parecida o similar a la que experimentaron mis padres y yo creo que todos en algún momento hemos experimentado. Y de ver cómo de lo que trajo un niño pudieron comer 5.000 personas, más las mujeres y más los niños. ¿Cuántos miles de personas lo pudieron hacer? Y por eso mismo la gente estaba entusiasmada con Jesús. Porque Jesús les hablaba bien, les daba de comer y hacía cosas maravillosas. Y la gente le seguía. Ahí está el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué profeta? Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. Te lo dice el texto bíblico, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ellos tenían esa profecía, y ellos esperaban al profeta. Mira que hubieron profetas en Israel, pero no el profeta. Y cuando lo vieron,
empezaron a tirar, digamos que empezaron a relacionarlo. Oye, este es como Moisés, mira cómo habla, mira cómo lidera, miles de personas le siguen. ¿Os acordáis de Moisés cuando cayó el maná? Mira lo que ha hecho Jesús. No ha caído maná del cielo, pero mira, ha aparecido. ¿Será este el profeta? Y en el versículo 15, que lo mencionamos la semana pasada, ve Jesús que iban a venir a llevársele y le iban a exaltar como el nuevo rey, nuevo gran rey. Pero sabía Jesús que no, que esta no era la forma. No quería ser ese rey. Él quería ser un rey en la cruz. Es un tipo diferente de rey. Así que volvió a retirarse al monte él solo, como hacía de vez en cuando. Querían hacerle rey. ¿Por qué? Siempre hacemos lo mismo. Siempre queremos modificar y hacer las cosas a nuestra perspectiva. Y ahí esos que le seguían a Jesús hacían precisamente lo mismo. Vamos a hacer de Jesús a nuestra imagen y semejanza conforme nosotros creemos que necesitamos o queremos. Porque ahora un rey nos viene bien. Nos viene bien un rey con poder. Nos viene bien un rey con mano fuerte. Nos viene bien un rey que nos dirija para encontrar la respuesta que nosotros queremos, que es la respuesta de la sociedad, la respuesta de la política, la respuesta nacional. Pero no entendían la perspectiva espiritual. Bueno, se lo podemos perdonar por ese momento. Pero Jesús tenía que enseñarles. Y él se va solo, sus discípulos toman la barca y versículos 22 al 24 la gente empieza a buscarle. ¿Dónde está Jesús? Queremos más de él, queremos más milagros. E iban a buscarle exactamente. Iban a encontrar esa respuesta que ellos pensaban que necesitaban. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, al norte del mar de Galilea. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Era el clamor de estas personas. ¿Por qué buscaban a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús les ofrecía? Versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque les dio una respuesta que era física, que era momentánea, que era superficial, pero era algo que a ellos les valía. Yo queremos ver a Jesús, queremos estar con Él, pero lo queremos para que nos haga milagros, para que nos multiplique el pan, lo queremos para que nos cure una pierna, lo queremos para que haga cosas que a mí me interesan o que me apetecen. Eso es lo que hacemos muchas veces. Y Jesús lo sabe y les dice, no me buscáis a mí por lo que soy, por la realidad de quién soy, sino porque hago milagros y eso es maravilla y lo queréis volver a ver. ¿Por qué me seguís? Y se lo explica de esta forma. ¿Por qué me seguís de una forma interesada? ¿Por qué tenemos que buscar siempre a través de nuestro propio interés? ¿Por qué tiene que pasar todo por lo que yo quiero, me apetece o considero? ¿Por qué tenemos que orar para que Dios nos bendiga después de tomar las decisiones o iniciar los proyectos? ¿Por qué oramos cuando nos la pegamos en vez de antes para ver cuál es el plan y el camino de Dios? ¿Por qué no podemos hacer las cosas en el orden correcto? Pero este es el interés de las personas, es el interés de la multitud. Hermano, no tengáis interés en lo físico. No tengáis el interés de aquellos que solo buscaban las señales y buscaban las evidencias. Tened el interés correcto. ¿Cuál es el interés correcto? Lo vamos a ver ahora. En segundo lugar, versículo 27, dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios Padre. Ya les marca la diferencia. Otra vez, en un lado está lo físico y en otro lado está lo espiritual. ¿Por qué me buscáis? ¿Para que os dé de comer? ¿Para que os dé de comer algo que dentro de unas horas vais a necesitar otra vez? ¿Algo que si lo dejamos aquí al día siguiente va a estar podrido o va a estar para tirar? ¿Algo que vais a comer, vais a digerir y que lo vais a echar?
¿Esa es la respuesta que buscáis de mí? No terminaban de entender la vida espiritual, no lo comprendían. ¿Por qué tenéis que trabajar? Es la pregunta de Jesús. Trabajad, esforzaos o preocuparos, como dice la versión de la palabra. Tened vuestra preocupación no en lo que es limitado y lo que es finito, sino que en lo que es eterno. Y ahí Jesús le dice, permaneced en esta comida, la cual va a tener vida eterna. Y aquí ya los discípulos y los seguidores de Jesús ya empiezan a marearse. A ver, ¿de qué me está hablando este profeta? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ahora, ¿qué comida? Si lo que yo tengo es hambre ahora mismo. Si lo que yo quiero ver es que de una cesta se multiplica en tantas. ¿Por qué ahora me está hablando de algo que yo voy a comer? ¿De qué quiere decir? Pero esa es nuestra respuesta en nuestra vida. Versículo 28. ¿Cuáles son las obras entonces que tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que esforzarnos para encontrar esa respuesta? Es lo que ellos le preguntan. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero ¿qué es lo que Jesús le responde? Deja de pensar en una perspectiva legalista y religiosa. No tienes que hacer nada. Tienes que hacer algo mucho más importante. Más que toda obra que esté en nuestra vida, en nuestra capacidad, tenemos que entender algo que va mucho más allá. Los seguidores buscaban una lista. ¿Tendrá acaso otros 10 mandamientos diferentes? Porque como Moisés nos entregó los 10, a lo mejor él tiene otra lista. O a lo mejor él tiene otras formas más fáciles. A lo mejor tiene otra ley que nos vaya a traer. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice? Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Repetimos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. ¿A quién ha enviado? A Jesucristo. ¿Cuál es la obra que Dios nos pide? Es la obra de la fe. ¿Por qué no nos pide una obra física? Tenéis que tener estos hábitos, tenéis que hacer estas cosas, tenéis que cumplir estos preceptos, tenéis que cumplir los 10 mandamientos más los otros 10 que yo os traigo aquí. ¿Por qué no? Porque no podemos. Es imposible. ¿Por qué va Jesús a traer una ley que es imposible para nosotros? ¿Por qué va a empezar con preceptos que nos van a liar para hacernos justos o no justos cuando lo que necesitamos es la fe? Jesús está estableciendo el sistema del Evangelio. Está hablando de las obras de Dios que son la fe en Él mismo, en Jesucristo. ¿Qué es lo importante? Que tengas fe en Cristo. No que le busques por tu interés, que tengas fe en quién es Él y eso es suficiente. ¿Por qué Jesús quiere que le sigan? Para tener fe, por saber quién es y quién le envía. Jesús no quiere seguidores que le buscan simplemente por los milagros y las maravillas. Si la gente no es capaz de ver a Cristo detrás de los milagros y las maravillas, ¿qué van a ver? Van a ver un mago, un profeta, van a ver un hombre con poder. Recordemos Mateo 16, del 13 al 20. ¿Quién dice la gente que soy? Pero Jesús lo que quiere y lo que busca es gente que crea en Él. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que Jesús busca. Gente que crea. Gente que tenga la seguridad en quién es Él y por qué viene. Esas son las obras que Dios quiere que hagamos. Jesús es quien vino a decirnos que Dios es nuestro Padre. Jesús vino a decirnos que Dios nos ama, que quiere perdonar nuestra condición y nuestros pecados. Y vino a restaurar esa relación rota que no podemos solucionar nosotros. Eso es lo que Jesús quiere que tengamos fe en el mensaje del Evangelio. Sin embargo, la gente, ¿creéis que lo entendió todo en ese momento? Nunca lo entienden todo rápido.
Nunca lo entendemos todo rápido. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Ahora ya los panes no era suficiente. O sea, ¿tú quién eres para que nosotros tengamos la fe? ¿Qué es lo que has hecho? Yo no he visto maná caer del cielo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es la señal? Yo recuerdo las señales de Moisés. ¿Y las tuyas cuáles son? Llegan a encararse de alguna forma con él. ¿Cuáles son tus señales para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Le vuelve a preguntar. Versículo 31 dice: nuestros padres, ellos dicen, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice: mira, te voy a dar el verdadero mensaje. Versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahí le está dando el verdadero significado del pan de vida. Ahora ellos tenían que entender, lo importante no era comer, sino lo importante era comprender que Dios va a enviar el alimento del cielo para que comiéndolo no muramos en el desierto. No es que Jesús saque pecho y diga: ¿cómo que no soy merecedor? ¿Cómo que no hago señales? Y saca la lista, pone ahí a los 12, les dice: a ver, a que sanea a este otro, y a que sanea no sé quién, y al cojo, y al ciego, y al leproso, y a que es llevado a personas de muerte a vida. Y los 12, sí. Claro que lo has hecho, somos testigos. ¿Y vuestras tripas no están llenas de lo que comisteis ayer? ¿Quién lo hizo? Pero Jesús no hizo eso. Lo que Jesús fue colocarse en la posición en la que Él se merece. No en la del hacedor de milagros, no en la de luchar a ver quién hace más maravillas, no en la de pelearse para que le vean a Él por encima de Moisés. Es decir, primero, Moisés no hizo nada. Fue Dios quien lo hizo. Y en segundo lugar, Dios lo está volviendo a hacer ahora, a través de mi vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que del cielo cae para que tú puedas vivir ahora. Esta es la respuesta y esta es la obra de Dios. Les recuerda la verdadera obra del Padre y les dijo que Él era suficiente para tener esa respuesta. Ahora, ¿creéis que ellos lo entendieron? No. Seguían luchando y pidiendo señales. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le está explicando el significado. Por eso tenemos que ver el Antiguo Testamento con los ojos de Cristo. Por eso es importante que no caigamos en el engaño o en la torpeza de los que piensan que el Antiguo Testamento es algo que ya no es necesario y que habría que quitarlo. ¿Para qué el Antiguo Testamento? No sirve de nada. Sino que el Antiguo Testamento te está hablando de Cristo y te está preparando para ello. Y si Jesucristo le dio esa importancia y ese valor para hablar de sí mismo y explicarse, ¿por qué nosotros le vamos a quitar ese valor al Antiguo Testamento? Sin Antiguo Testamento no hay nuevo. Si no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos de dónde venimos, cuál es nuestro problema y cuál es la solución que Dios tenía preparada. Pero ¿cuál es esa solución? La solución es el Evangelio de Cristo. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Por ejemplo, este es un versículo que se utiliza para hablar de la seguridad de la salvación. Si alguien va a Cristo, Cristo no te va a echar fuera, por muy torpe que seas. Por una vida difícil que tengas, no te va a echar fuera, porque tú ya eres de Cristo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras,
La obra del evangelismo, ¿cuál es? Es una obra que empieza y termina dentro de Dios. Nosotros somos canales, somos herramientas, pero el evangelio trata de encontrar a personas que Dios trae a Jesucristo. No se trata de convencer, de obligar, de persuadir, de manipular, de zarandear. Se trata de encontrar a estas personas preparadas. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo le voy a explicar otra vez? Yo soy el pan de vida. Yo soy aquel que te da la vida eterna. Yo soy aquel que soluciona el problema de Génesis 3. Yo soy el que soluciona todo problema en el mundo. Solamente tienes que comer de mí porque yo soy el pan. No es una metáfora muy difícil. No sé, a mí no me lo parece. ¿Creéis que los discípulos o que los seguidores lo entendieron? No. No lo pueden entender, pero la metáfora no era tan complicada. Y Jesús lo sigue explicando, versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sigue con la metáfora un poquito más allá. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré. Tampoco lo entendían. Tiene que seguir. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cuántas veces lo tuvo que repetir para que se nos metiera en la cabeza? Pero tampoco lo podían entender. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Parecían niños de 5 años. Que sabéis que los niños pequeños no entienden las metáforas y las ironías. Son muy literales. Hay que tener a veces cuidado con lo que se les dice. Pero son muy literales y además no piensan las cosas, porque lo que le dices se lo creen. Mi sobrina, cuando era muy pequeña, quería abrir la puerta de casa. Una puerta. Y le dijeron sus padres, ay, pero métela bien. Pues la intenta meter como son los niños. Y le dicen, los dientes hacia arriba, porque era una puerta que estaba al revés, como le pasa, por ejemplo, al despacho. ¿Sabes qué es lo que hizo? Son literales. Pero es que la gente también es así. Entonces, ¿cómo vamos a comernos a Jesús? Y habrá gente con un cuchillo y venga, pues pon aquí el brazo que te comemos un poco. No podían entenderlo. De verdad, tanto les costaba entender una metáfora cuando en su sociedad y su cultura estaba lleno de metáforas, estaban las parábolas, estaban las alegorías, tanta idea de este tipo que, sin embargo, esto no lo podían entender, no les entraba en la cabeza. Y él seguía diciéndolo, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De verdad? ¿Cuántas veces lo ha repetido Jesús en una conversación tan corta? No les entraba en la cabeza. ¿Por qué lo sé? Pues porque lo dicen ellos. Versículo 60. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es decir, ¿quién la puede entender? No entendemos nada. ¿Sabéis por qué no entienden nada? No eran personas preparadas para entenderla. No puedes hacer entender algo a alguien que no está preparado para entenderlo. Para mí una realidad absoluta es que Jesús es el Cristo. Pero cuando el otro día estoy paseando al perro, me encuentro con un vecino que pues, hablamos mucho y él es musulmán. Él es español, casado con una mujer musulmana y él pues se aferró a la fe y ahí está. Y a veces hablábamos y a veces comentamos alguna cosita. Y el otro día, pues hablando un poquito más del Evangelio, claro, digo, es que ¿para qué le voy a insistir de cosas que no puede entender y que no está preparado para entender? Digo, pues ya está, si hay otra oportunidad predicaré, pero tampoco voy aquí
a cogerle y amenazarle y decirle, ¿no le estás viendo que estás equivocado? Cogerle un mechero y decirle, ¿quieres hacer del infierno? ¿No quieres el infierno? Pues cree en el Señor Jesucristo. Además, ellos creen en Jesús de Nazaret. Está en el Corán. Y de hecho me llegó a decir, dice, nosotros creemos más en Jesús que los cristianos. Porque no sé qué, digo, bueno, ya hablaremos otro día. Yo tengo que ir a recoger, yo tengo que ir a buscar a llevar a los niños al colegio. Y tenemos ahí una conversación pendiente. Y un día le explicaré por qué nosotros valoramos a Jesús. Y ahí entenderá, o por lo menos entenderá, qué es lo que nosotros queremos. Pero al que no está preparado no se le puede meter en la cabeza. Dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Sabiendo Jesús, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, sus discípulos, no habla de la multitud, sus discípulos les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Es decir, si esto os parece una locura, que yo me ponga aquí como el pan de vida, ¿qué vais a decir cuando yo vaya al Padre y me veáis partir? Os va a explotar la cabeza. Versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Volviendo a marcar la diferencia entre la palabra del Evangelio y lo terrenal y lo físico en lo que ellos estaban. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice el versículo 64. Los hay que no creen. Porque Jesús, aquí explica Juan, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya estaba Juan ahí metiendo a Judas y ya preparando lo que iba a ocurrir. Pero sabía los que no creían. ¿Por qué lo podía saber? Bueno, pues es que Jesús es Dios, lo sabe todo. Él sabía a los que no creían. Y dice en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Es decir, ya os lo he avisado, no os esforcéis en creer, es por gracia la fe. No os esforcéis por venir a mí, solo aquellos que recibís la gracia de Dios podéis comprender que yo soy el Cristo. Si no puedes, no puedes, y ya está. Pero aquí sí los hay que creen. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos que se separan y ya no siguen más con Jesús. No todo era bonito en aquel tiempo y en aquel momento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Después de ya hablar a la multitud y de ver que se iban y demás, ¿a quién se dirige? A los suyos. Y les hace una pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿No? ¿Queréis ir? Les invita a irse. Iros si queréis. Si no queréis, iros, no pasa nada. ¿Quién respondió? ¿Quién creéis que respondió? Hombre, Pedro, el primero, dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Entendió lo que él había dicho. Palabras de vida, palabras que dan vida, palabras que traen vida al que está muerto en delitos y pecados, aquel que está bajo la ley del pecado y de la muerte. Tus palabras son vida para nosotros. Yo quiero este pan de vida para mí. Versículo 69, sigue Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos y conocemos que tú eres el Cristo. El Cristo, con todo lo que ello conlleva. Tú eres aquel que Dios ha enviado para salvar al mundo. Él que ha sido enviado, no uno. Él, Cristo, no uno más. El único, absoluto, Cristo, Mesías, ungido,
para traer la vida a este mundo. Y esta es la confesión de un discípulo. Estos versículos o ese texto nos ayuda a ver la diferencia entre multitud y discípulo. La multitud sigue las maravillas, sigue los milagros, sigue las palabras, sigue el movimiento. El que es multitud busca la religiosidad y busca el legalismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar? El discípulo es el que cree. Es el que cree que Jesús es el Cristo. El discípulo no es el perfecto, no es el más inteligente, ni el que más se prepara. El discípulo es el que sigue. Y cuando la gente se va, él permanece. Y cuando hay problemas, el discípulo sigue. Y cuando vienen las dificultades, el discípulo permanece. A veces fallamos, porque el propio Pedro, que ahora saca pecho por encima de los otros 11, dice, yo respondo, Jesús, tú eres el Cristo. Es el mismo que 3 veces le negó. Es el mismo que 3 veces le negó. Pero es el mismo que en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, delante de los ancianos de Israel y de los gobernantes de la ciudad, sabiendo la amenaza de muerte, él dice que yo no voy a dejar de predicar que Jesús es el Cristo. Haced lo que tengáis que hacer. Eso es un discípulo. Así que, hermanos, tenéis que tomar vuestra decisión. ¿Qué queréis ser? ¿Discípulo o multitud? No digo a los que se van. No estoy hablando de esos, ¿vale? Esos no son ni multitud, ni discípulo, ni nada. Pero vosotros, ¿qué sois? ¿Multitud o sois discípulos? ¿Por qué seguís a Cristo? ¿Porque os da cosas? ¿O seguís a Cristo, seguís a Jesús porque es el Cristo? Porque es el que ha solucionado tu problema espiritual. Porque es el que te da vida eterna. ¿O seguís a Jesús porque es el que creéis que os va a dar una vida de dinero, una vida de éxito, una vida opulenta? No. Porque yo sé que Jesús es el Cristo. Y es el Cristo en medio de los problemas. Y es el Cristo en medio de la humildad. Y es el Cristo en medio de las circunstancias que me incomodan y no me apetecen. Pero yo creo que Jesús es el Cristo. Y eso es suficiente. Porque si dejamos de buscar el maná, vamos a hallar el pan de vida, que es Cristo. Así que, hermanos, dejad de mirar arriba, a ver si cae maná del cielo. Dejad de buscar en los tarros de casa, a ver si encontráis billetes. A lo mejor los encontráis. A mí una vez me pasó también, pero que no fue una obra divina, fue mi torpeza, que nos dieron una ofrenda en la iglesia, el anciano de multicultura. Y qué bien, pues esto no para terminar el mes, porque en Corea llevamos justicos. Qué bien para terminar el mes, y la guardamos, y el día siguiente no sabemos dónde está, miramos en la mochila, miramos aquí, allá. Digo, pues nada, pues habrá caído por la calle, pues bendecido sea el que lo haya encontrado, que sea alguien que lo necesite. Y cuando de verdad necesitábamos el dinero, no sea como que, no sé si un bolsillo de esta vez que dices tú, si yo aquí he mirado, pues ahí estaba, el mismo dinero que Dios nos dio. Pero no tenemos que vivir mirando bolsillos y mirando tarros. No tenemos que vivir mirando al cielo como los discípulos. En Hechos capítulo, ¿cuál era el versículo? El 14, no, anterior, el 11, creo que es 1:11. Cuando se asciende Jesús, se quedan los discípulos así mirando. El tiempo que estarían mirando para que tuvieran que venir ángeles y decir, oye, ya, venga, ir a trabajar, iros al aposento alto, ir a esperar la promesa que os quedan 10 días. No seáis la multitud que espera el maná. Sé la multitud que recibe el pan de vida. Y eso es suficiente. El pan de vida y esa sangre de Jesucristo son suficientes. Por eso Jesús dice, cuando toméis este pan de vida, nunca más vais a tener hambre. Cuando bebáis de mi sangre, nunca más vais a tener sed. ¿Sabéis por qué los católicos le dan tanta importancia a la Eucaristía, a la Santa Cena? Porque piensan que literalmente el pan y el vino se convierte literalmente en carne y sangre.
para que nuestros sentidos nos engañan. Y por eso lo hacen. Y no toques la hostia porque es el cuerpo de Cristo. No lo puedes tocar. Y piensan que al hacer el ritual y esas palabras que ellos utilizan, se convierte. Y tú estás tomando literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Así están, mirando manás, levantando imágenes, llevándolas por las calles, con sus rosarios, con su legalismo, con su misticismo, en algunos casos incluso, con su tradición, con todo el respeto. Nosotros hablamos de esto, pero nosotros queremos estar en ese Jesús que es el Cristo, pan de vida. Así que para terminar, realizaremos otra vez la pregunta: ¿qué queréis ser, multitud o discípulos? Ahora la siguiente pregunta: ¿qué sois, multitud o discípulos? ¿Sois o estáis en ello? ¿Queréis? No importa. La determinación es lo que cuenta. Jesús solo quería algo: sígueme. Solo quería que la gente le siguiese y pudiese tomar de ese cuerpo y de esa sangre, que soluciona el problema de Génesis 3. El problema del pecado, de la separación y de la obra del enemigo están solucionadas en Cristo. Por eso Él quería: toma de mi carne y toma mi sangre, recíbeme a mí en tu corazón. Porque si no, el pecado no se va a limpiar, vas a estar separado de Dios y Satanás te va a controlar. Por eso Él dijo: tomad mi cuerpo y mi sangre. Hubiera sido un buen día para hacer la Santa Cena. Lo haremos más adelante recordando estas palabras y recordando este mensaje. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis andar nutriéndoos de ese cuerpo y esa sangre que es el mensaje de vida de Jesucristo y poder tomar la determinación de Pedro y los otros 11. Nosotros no nos movemos, permanecemos porque creemos que en ti está la respuesta eterna. Padre, queremos darte las gracias porque a través de tu palabra nosotros encontramos estas palabras de vida, las mismas que Jesús comunicó y entregó, son las mismas que podemos leer y que son la respuesta de nuestra vida. Gracias, Padre, porque hemos recibido la gracia para creer que tú eres el Cristo, que tú eres aquel que viniste a la tierra para salvarnos a nosotros, que tú, haciéndote hombre y despojándote de toda gloria, moriste en la cruz para que ahora nosotros podamos tener vida. Y ese cuerpo y esa sangre que está en la cruz y que resucitó después es el que nosotros recibimos. Esa gracia salvadora, esa justificación es en la que ahora mismo podemos descansar. Porque no estamos condenados a muerte por el pecado, sino que estamos dentro de esta gracia infinita. Gracias, Padre, porque tenemos esa puerta abierta siempre para tomar la determinación de ser discípulos. No queremos ser multitud que sigue a lo lejos y que busca lo físico. Queremos ser los discípulos que entienden, experimentan y predican que Jesús es el Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.